Bienvenidos a la jueza, al demandante, don Alexander, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y el demandado, don Eduardo, muy buenas tardes. Buenas también. tardes. Su abuelo, don Eduardo. Exacto. ¿Su abuelo paterno? Paterno. Ya. Y usted viene a demandar a su abuelo paterno Porque, bueno, este era el peor de los escenarios en el caso de la demanda, porque la demanda siempre fue dirigida a mi papá, al hijo de mi abuelo, Ya. el cual yo por varios medios traté de ubicarlo, telefónicamente, por Facebook, dirección y todo eso, cuando quise iniciar el tema de la demanda y nunca pude hacerlo. ¿Por alimentos? Exacto. Ya. Eh, ¿Usted se crió con su papá? ¿Se separaron sus padres? ¿Cómo es la historia? Mis papás se separaron cuando yo tenía 7 años. Después de eso, yo a los 15 años me fui a ir con mi papá a Puerto Montt, porque ahí es donde reside él ahora. Estuve viviendo ahí con él 4 a 5 años, y luego me vine a Santiago nuevamente. Pero principalmente, después de que yo me vine de Puerto Montt, perdimos totalmente el contacto. O sea, desde que yo me vine... ¿Por qué? ¿Se vino enojado? Sí, la verdad es que sí. O sea, con mi papá nunca tuvimos buena relación. Pero vivió con él 4 años. Exacto. Es que era la idea principal siempre de vivir allá, era porque yo sentí que mis papás se separaron cuando yo era muy chico, entonces me quedó como un vacío en el tiempo en el cual yo no compartí con mi papá. No tenía la experiencia de despertar todos los días, por ejemplo, y verlo, o de, no sé, un fin de semana, después de toda una semana toda agitada, y un fin de semana salir a comer, por ejemplo, al mall. ¿Y ese contacto por qué no se daba? ¿Porque su papá no se preocupaba, no lo buscaba? Era por varios factores en realidad. ¿Cómo cuáles? Cuando yo era chico, yo la verdad, siempre, como le decía delante, siempre me aferré a una mente inocente de pensar las cosas. O sea, yo siempre pensé que mi papá no podía, por ejemplo, a veces por tiempo, o bien porque no había plata. Pero nunca pensé algo más allá y la verdad es que no me consta. Pero... pucha, o sea, era como... ¿Y por qué se termina viviendo con él? Ustedes se separaron cuando tenía 7 años. Claro. O sea, entre los 7 y los 14 usted vivió con su mamá. Sí. Ya. ¿Y por qué a los 14 años se va a vivir con él? Si usted mismo me cuenta que no lo veía tan seguido como usted quisiera, tampoco tenían una cotidianidad ni un régimen estable sobre el cual se vieran, sino que era cuando podían, tarde para y nunca. ¿Cómo toma la decisión de irse a vivir con él? Fue en ese momento cuando mi papá me dice que estaba en Puerto Montt, que tenía su pareja y que yo iba a tener un hermano. Que ese era como mi primer hermano que podían hacer. ¿Él le propone que se vaya a vivir con él? No, la idea fue mía. Siempre yo fue el que se lo propuse porque fue... ¿Y por qué? Porque siento que en ese momento se estaba perdiendo mucho de lo que yo recordaba que los momentos buenos que teníamos. ¿Quería rearmar un lazo afectivo con su papá? Claro, o sea, con mi ¿No papá. fue por problemas con su mamá? ¿No fue por arrancar de su mamá? No. Ya. De hecho, siempre como tanto mi papá como mi mamá siempre lo he mantenido al margen de lo que vivió con cada uno. ¿Y su mamá estaba de acuerdo en eso? Porque a los 14 años usted estaba en la enseñanza media, me imagino, estaba Primero estudiando. ¿Y su mamá estuvo de acuerdo que se cambiara de ciudad, de casa? Fue una conversación de todo un año. Porque a mí, por ejemplo, se me ocurrió la idea en abril, de que cuando yo ya tenía contacto fijo con mi papá, en abril yo se lo propuse a mi papá, hablé con mi mamá y después de todo eso se conversó todo el año, se digirió hasta que se llegó a un término de como ya, mira, ¿sabes qué? Por parte de mi mamá es como, si quieres hacerlo, hazlo. Y por parte de mi papá era como que él tenía que consultarlo también con su pareja, ver el ambiente, cómo iba a llegar yo, si tenía el espacio, Ya, todo y eso. finalmente partió. Vámonos y petaca a Puerto Montt. Exacto. Ya. ¿Y qué pasó en Puerto Montt? 4 años viviendo ahí. Claro, redondeando 5 años. ¿Terminó la enseñanza media ahí? No. ¿Por qué? A ver, yo me fui con primero medio rendido de acá de Santiago y allá a Puerto Montt yo llegué a dar segundo medio. El colegio donde fuimos, es que suena súper trillado, pero el profesor me tenía mucha mala, ¿Y? el primero. Entonces, de hecho, nunca tuve como el apoyo del profesor en cuanto a poder ayudar a subirme las notas o decirme, sabes que Eduardo va súper mal en tal cosa y... No, es responsabilidad de los profesores. Los profesores están para enseñarnos. Totalmente de acuerdo. La cosa es que en ese tiempo mi papá nunca asistió a las reuniones de mi colegio, sino que iba su pareja. ¿Y? Entonces, no sé, yo no sé el problema con eso también. Lo que pasa es que mi profesor jefe muchas veces le dijo cosas desagradables a la pareja de mi papá, en cuanto a mí,
y tampoco mi papá nunca hizo nada, o sea, como por decir, por ayudarme de alguna manera. Puras excusas, ¿ah? ¿Por qué excusa? Porque vemos papás que por razones de trabajo jamás vamos a una reunión de apoderados y eso no significa ni influye en el rendimiento escolar de los hijos. Ojalá pudiéramos todos estar presentes y ir a las reuniones y estar al tanto, pero hay muchas personas que por horario de trabajo no pueden. Y igual los niños se portan bien y estudian y les va bien en el colegio. No, yo no estoy en ningún momento culpando ya, entonces, dígame lisa y llanamente por qué no terminó la enseñanza media, que fue lo que le pregunté, porque le pregunté eso y me habló del profesor que le caía mal, del que no le hablaba a la profesora, de este señor que no le hablaba a su madrastra. Bueno, para resumir, repetí los 2 años. Ya, ¿por qué? Por notas. Ya. Por eso. ¿Y por qué se sacó malas notas? No tengo una... ¿Andaba de carrete en Puerto Montt? No. ¿Se portó bien en Puerto Montt? Sí, hasta 15, 16 años que estuve allá en el colegio y todo eso, sí me portaba bien. ¿Cómo no me dijo que había estado casi 5 años? No, me refiero a los 2 años que repetí. En esos años que repetí no fue por un motivo externo que era el ¿Repitió carrete. los 2 años seguidos? Sí. ¿Y por qué? Eran notas. Sí, claro, pues. Pero, ¿qué fue lo que le pasó? Es que eso es lo que le estaba explicando, Sí, pero es que las explicaciones que me está dando no son admisibles, pues, señor. Uno no lo repite porque le caiga mal al profesor. No, sí. Uno no repite porque el papá no podía ir a la reunión. Uno repite porque no estudió y no le fue bien. Claro. O sea, ¿Y por qué no estudió? Porque nunca me hice el hábito de estudiar. Pero si usted iba con un hábito, usted estaba en primero medio. Sí, lo que pasa es que eran, no sé, yo puedo echarle la culpa a muchos factores, siempre la culpa no. va a ser mía, así Sí. que eso lo tengo súper claro. Pero para mí era un cambio, me costó adaptarme también. Un año, Además, pero 2 años. Se lo digo y insisto sobre el tema no para que me dé una explicación a mí, sino que porque usted, entendiendo su propia problemática, cuál fue la razón que a usted no lo lleva a terminar la enseñanza media, seguramente lo puede aún hacer retomar sus estudios y terminarla. Porque no es bueno que se haya quedado con la enseñanza incompleta. No, si la enseñanza media, yo repetí los 2 años, repetí segundo medio, luego allá yo encontré un colegio en el cual era gratuito, era un colegio con la modalidad de estudio adulto, Ya. pero en la mañana, no vespertino, ¿ya? Y yo ahí saqué mi segundo medio, y lo saqué de hecho con una ¿Y el mención. tercero y el cuarto? Lo saqué aquí en Santiago cuando me vine. Ya, usted terminó la enseñanza media. Exacto. Ya, perfecto, por fin. Si era eso lo que le preguntaba. Ya. Y de ahí para adelante, ¿qué pasó? Bueno, en Puerto Montt, como le dije, terminé segundo medio, saqué mi carrera, allá también tuve mi trabajo, trabajé de digitador, y ya en el año 2008, que fue cuando fallece mi abuelo por parte de mamá, Ya. fue cuando ya se tomó la decisión de venirme a Santiago, porque ya con mi papá la relación no estaba bien. ¿Y por qué? Peleábamos mucho, teníamos muchos choques de personalidad. ¿Y por qué peleaban? Yo reconozco que yo siempre he tenido como un resentimiento hacia él por un tema de que yo tengo episodios que recuerdo cuando chico en los cuales él me pegaba mucho. Entonces yo siempre he tratado de olvidarme de eso, pero en los momentos en los que yo discutía con él siempre se me venían a la cabeza. Nunca tuve la oportunidad de aclarar eso o de por qué pudo haber pasado o qué pasaba por su cabeza en ese momento. Pero era eso, era como un rencor que había ya. Yo traté de superarlo, pero no pude. Entonces era eso lo que echaba a perder nuestra relación. O sea, yo ya sentía que no me podía... Siempre le tuve respeto, nunca le falta el respeto. Y durante esa época, don Eduardo, su abuelo que tenemos acá, ¿usted lo veía? ¿Tenía alguna relación con él? ¿Algún contacto con él? El tiempo que yo estuve en Puerto Montt, hablábamos con mi tata por teléfono, con mi Lela también. Era rara vez que hablábamos por teléfono. ¿Y ellos vivían acá? Ellos viven en Santiago. Ya. Siempre eran como contactos como esporádicos, que yo me enteraba o que mi papá había hablado con él, o de repente yo hablaba con él cuando estaba hablando mi papá. Contactos así. Y en Santiago, es la fecha que yo recuerdo que nosotros dejamos de hablar, que fue cuando mis papás se divorciaron definitivamente. Siempre estuvieron separados de palabra, pero hace 3 años atrás se divorciaron. Se firmó el papel del divorcio. Y desde ahí que yo no tuve contacto con ellos. ¿Con nadie de la familia de su papá? Ni con su papá ni con su abuelo. No, ni con nadie.
¿Qué opina don Eduardo de toda la historia que acaba de escuchar? ¿Es la misma que conoce usted? ¿Es su versión? A ver, yo lo que tengo entendido es que cuando estuvo en Puerto Montt, él no quiso estudiar. Costaba que se levantara en las mañanas, costaba que fuera a trabajar, había que llevarlo en la cama. Eso lo puede corroborar el padre después. Y lo hacían bien porque él era irresponsable en muchas cosas. Ya, o sea, Cuando él tuvo contacto se conmigo quiso ir a flojear a Puerto Montt y el papá empezó a ponerle las riendas más cortas y empezaron a discutir. Exacto. Ahí tuvieron un problema, digamos, al término, cuando él se iba a venir, un problema que a mí no me compete, pero sé que en una oportunidad él entró a la pieza y ahí reventó la cosa. Por ahí tuvieron el gran problema. A mí no, eso no... Cuando él llegó a Santiago, él iba a mi casa, seguido. Pero tuvimos un problema que en una oportunidad se perdió un teléfono portátil. Y yo le eché la culpa a mi hijo. Y yo le pegué a mi hijo. ¿Cómo le pegó? Le pegué, señorita. Era mayor de edad ya, pero como él era oveja negra, digamos, de la familia, porque ya tenía un problema yo con él, que no había cumplido con su mujer ni con su hija. Ya me estaban cobrando una pensión a mí. Otra mujer pensión, y otro... Claro, otro problema. Entonces yo le pegué, la verdad de las cosas. Me pilló mal parado y no aguantaba más ya. Porque fuera de esa responsabilidad que la tenía que tener él, la tenía yo. Cuando llegó 2 semanas después la mamá de él, que yo le agradezco a ella, porque en eso es una mujer muy trabajadora y muy responsable, y le dice, ya, dile a tu tata lo que pasó. Y yo lo quedo mirando y él no me hace nada. Y ella lo amenazó. Y ahí él tenía el teléfono. Me pasó el... ¿Y le habían pegado a su papá por el teléfono? No, al tío de él. Ah, el tío. Claro. Por eso le preguntaba, el mismo. Pagando la pensión de una niña. Claro. O sea, se tiene 2 hijos. Entonces, el otro hijo es el que tiene una señora con una hija. Exacto. Y el papá de este señor tiene... Ya. Pucha, sus hijos. 2 problemas. Y de ahí ya se fueron distanciando, ya no hubo la confianza, señorita, ya no... ¿Usted se alejó de él? ¿Y qué edad tenía él? Ya tenía, me imagino, unos 20 años. Ah, grande. 19, 20 años. ¿Qué no? No, porque eso no pasó a esa edad. Eso pasó cuando yo era más chico. No. Yo estaba en octavo básico cuando pasó lo del teléfono. No tenía 20 años. Puede Ya, corroborarlo bueno, mi mamá. Pero lo importante es que lo hizo. Como fue, a partir de ese minuto la cosa se distanció. Y de ahí en adelante no siguieron hablándose, no siguieron viéndose. ¿Y qué pasaba con el padre del que tampoco aparentemente se hizo presente ni pagaba? Mire, yo lo que tenía entendido es que el padre estaba resentido y él estaba resentido con el padre y yo ya no podía hacer más. Ya no me podía meter porque ya él es mayor de edad, tiene 44, 48 años me parece mi hijo. Ya ni me acuerdo de la edad.